Muy buenas amigos y amigas del canal de Fernando, cómics, libros. En primer lugar, pues disculparme por no haberos felicitado la Navidad. Pensaba que iba a tener tiempo para hacer un vídeo antes de las Navidades y poder felicitaros, pero pues las circunstancias familiares y laborales pues no me han dejado tiempo suficiente para tenerlo todo preparado, ¿no? Y hacer un vídeo de la suficiente calidad como para hablar de algo aparte de la típica felicitación navideña de la que muchos de vosotros pues ya estaréis un poco hartos, ¿no? Después de tantas felicitaciones, amigos, familiares y otros canales de YouTube. Muy bien, pues hoy tenemos preparado, ¿qué tenemos preparado? Hoy voy a hablar de uno de mis personajes favoritos de la infancia y también de mi época adulta, ¿no? Que es este, Estela Plateada. Estela Plateada, vamos a hablar un poquito de algunas cosas, no de todo, pero sí de algunas cosas, sobre todo de las que me he leído recientemente. Este personaje que le tengo mucho cariño, aparte de este tomo, porque este tomo, este Marvel Heroes, fue de los primeros que me empecé a comprar cuando renové la afición a los cómics, pues hace ya unos años, después de haberla tenido letargada durante casi 30 años. Pero cuando era chaval, pues cayeron en mis manos muchos cómics de Estela Plateada. Seguramente fue aquella edición de Vértice, que hablaremos luego, y la verdad es que me gustaron mucho. O quizá fue una de Forum en la que integraban, pero no creo, no creo. Supongo que sería más la de Vértice. Algún tomo cayó en mis manos y ya me quedé bastante prendado del personaje, ¿no? Un personaje que está muy relacionado con el catolicismo, ¿no? Con lo que es Jesucristo, porque es un personaje pues que está muy abocado a lo que es la entrega a los demás, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Hay una analogía ahí dentro del cómic en lo que es Jesucristo, que podría ser Estela Plateada. Dios, que podría ser Galactus, ¿vale? De hecho, Stan Lee puso esa iconografía teologista, ¿no? En sus cómics para poder crear la historia, ¿no? Y luego está el demonio, obviamente, tiene que haber un demonio, ¿no? Cuando hay un dios, también tiene que haber un dios malvado, y sobre todo en el mundo de Marvel, que en este caso fue Mephisto. Todos ellos creaciones, ¿no?, que salen aquí. Pero hablemos un poquito de la creación del personaje, ¿no? El personaje, a pesar de lo que muchos puedan pensar, lo creó Jack Kirby. Tanto Galactus como Estela Plateada. Esto lo creó en la serie, por aquel entonces estamos hablando del año 1966. Empezaba a salir en la serie aproximadamente en el número 50. Creó estos personajes Jack Kirby, ¿no? Galactus y Estela Plateada, su heraldo. En principio fue el señor Jack Kirby quien desarrolló un poquito el personaje. Las primeras historias empezaron a salir por ahí, en los Cuatro Fantásticos, en especiales. Lo típico que hacía Marvel, pues intervenciones dentro de lo que son sus series, ¿no? Cogió gran protagonismo para Stan Lee. Stan Lee le gustó mucho las figuras que había creado Jack Kirby, como para lanzarse a hacer una serie sobre el personaje. Entonces un poquito estuvo estudiando el tema y cuando ya se decidió, resultó que la serie no se la dio a Jack Kirby como dibujante, porque se supone que él consideraba que
pues el señor John Buscema podía realizar algo más aproximado a lo que él tenía en mente. Apartó a Jack Kirby de la serie, se la dio a John Buscema. Esto le supo muy malo a Jack Kirby porque, claro, era el inventor, no solo de Estela Plateada, sino de Galactus, y que no le dieran a él el personaje, pues le dolió bastante. Pero por esta razón en que hemos comentado, pues Stan Lee, que era una persona de mente, quizá cuando empezó tenía la mente más metida en los cómics, en las aventuras, en lo que quería plasmar, esas iconografías que había cogido de la literatura popular o bien de otras influencias que tendría, y las metía en los personajes que creaba, ¿no? Pero su mente ya más enfocada hacia los 70, ya con un cargo en la compañía más importante, pues ya estaba más pensada, estaba más enfocada quizá hacia un negocio, no hacia las historias. Entonces un poquito de su mente ya funcionaba así, funcionaba, ¿qué es lo que va a funcionar? Y de hecho, la historia lo demuestra, ¿no?, que no estaba equivocado. O sea, era una persona que quizá, pues el típico jefe, pues yo qué sé, yo mando y tú obedeces y mis ideas son las que se llevan a cabo y funcionan. Pues sí funcionaron. Y que se equivocaban muchas, pues también. Que no era la mejor persona del mundo, seguramente que no. Pero que nos creó un universo con sus ideas y con las de otros, pues que se mantiene hoy en día y la verdad es que funciona. Ha funcionado en el cine, ha funcionado en los cómics y eso se lo debemos un poquito a Stan Lee, ¿no? Y este cómic se lo debemos un poquito a él. Hablemos un poquito de lo que está aquí, ¿no?, de lo que nos interesa, ¿no?, que son esos 17 primeros números que dibujó Buscema, y luego lo cogió luego se lo dieron a Jack Kirby, hizo otro número más antes de que se cancelara la serie, ¿vale? Por motivos de disminución de ventas, principalmente, y de que el personaje, pues por lo que sea, no funcionaba. Bueno, pues cuando cogieron a John Buscema en la serie, pues la verdad es que los primeros números fueron un bombazo para todo el mundo, ¿no? Esa iconografía, ese ser espacial, cósmico, ¿no?, que por cierto, la portada, una de las más iconografiadas en el mundo del cómic, ¿no? La verdad es que la invención de Jack Kirby es brutal, porque un tío flotando en una tabla de surf, o sea, por el espacio, con poderes cósmicos, vamos, completamente plateado, ¿no? Me parece una genialidad, una de las mayores genialidades que se ha hecho en el mundo del cómic, ¿vale? Este surfista por aquí, ¿no? John Buscema, pues al ser elegido lo hizo, era un Estela Plateada más fornido que el que había, pero más estilizado también que el que había creado Jack Kirby, ¿no? Aunque el estilo de Buscema en estos primeros números estaba muy heredado. Esto es Buscema, parece Jack Kirby, ¿verdad? Esas tintas, esos negros, esas perspectivas, porque Jack Kirby en aquella época pues era la influencia en Marvel, ¿no? Era, junto con Stan Lee, los que habían creado y habían empezado a echar a andar este universo, y entonces todos los dibujantes se tenían que parecer un poco a Jack Kirby, ¿no?, porque era lo que funcionaba. Y aquí estaba Buscema pues haciendo de Jack Kirby, ¿no? La verdad es que los primeros números son una maravilla. Que por cierto, esto viene a cuento porque ya no sé si lo sabéis, pero a ver, Panini nos está reeditando esta etapa en la biblioteca Estela Plateada, que no sé cuántos números va a tener, si solo va a englobar estos 18 primeros números que tuvo la serie original, perdón, o luego la va a alargar
hasta el volumen 2 y volumen 3 que tuvo la serie, e incluso más cosas, ¿no? Hasta finales de los 80. Yo creo que se lo integrarán esto. Por lo que he echado un vistazo al tomo que han editado, el primer número, solo engloba los 3 primeros números. Claro, nos van a hacer este tomo, entonces si son 3 números, pues mínimo van a tener que ser 5 tomos, 5 o 6 tomos. Si tiene 3 números cada tomo, se van a ir a 6 tomos, ¿no? Este tomo se encuentra muy barato todavía en Wallapop, o por lo menos hasta hace poco se encontraba. A mí me costó 20 euros. Esto hace ya 3 o 4 años. Se encontraba muy barato, ¿vale? Entonces aquí vais a tener todo lo que van a editar en esos tomos. Seguramente vendrán más cosas, extras y cosas, pero casi lo esencial está aquí, ¿vale? Y no sé ni siquiera si está todavía disponible. Igual está en la web el Marvel Héroes de Estela Plateada. Si está disponible, vamos, yo iría por él de cabeza si no lo tuviera. Y quisiera hacerme la colección, pero bueno, allá cada uno. Nos vamos a ir al número 3. 3, ¿vale? John Buscema siguió con la serie, la verdad es que el 3 o el 4. Sí, en el 3 es ya donde aparece esta famosa portada y nos crean a Mephisto, ¿no? Nos presentan a Mephisto, ¿no? El gran Mephisto, ¿no? El demonio en el mundo de Marvel, ¿no? Ojalá magníficamente por Buscema, y esto sí es una creación de Buscema y Stan Lee, salido de la mente de Stan Lee. ¿No? Los otros 2 personajes principales pues son de Jack Kirby, pero Mephisto es de ellos, ¿no? Y este número 3 ya es donde aquí ya empiezas a ver que aquí hay algo especial. Esto no es un superhéroe normal y corriente que tiene unos poderes y tal, no, esto es otra cosa, ¿no? Es donde se empieza a ver que aquí hay un pensamiento filosófico, hay otra cosa, ¿no? Otra cosa que nos lleva más allá, ¿no? de todo lo que habíamos leído hasta ahora de superhéroes. Es muy distinto, ¿no? Empieza a salir una iconografía pues más asgardiana, por llamarlo dentro del esto. Buscema se sentía muy cómodo dibujando Estela Plateada, hasta que dibujó a Conan. Este era, junto con Thor, los personajes que más a gusto dibujaba, ¿no? Donde se sentía él pues liberado, ¿no? Para soltar toda esa imaginación desbordante, ¿no? que tenía. Uno de los números que es iconográficos es este, es el número 4, ¿vale? De Silver Surfer, en el que ya nos presenta precisamente ese mundo de Thor, ¿no? Ese Asgard, ese Loki. Y os voy a contar un poquito qué es lo que pasó aquí, porque este tiene miedo, ¿no? Aquí John Buscema, pues digamos que dentro de su creatividad decidió, digamos, abandonar el estilo de Kirby para empezar a hacer su propio estilo, ¿vale? En este número 4 de Estela Plateada, él empezó a dibujar a su manera. Claro, puso mucho de su arte ahí, puso mucho interés en que le saliera un número especial bueno, ¿no? Porque lo iba a mostrar y quería que causara buena sensación. Claro, esto luego le pasó factura, porque parece ser que en la redacción las páginas fueron muy bien recibidas por sus compañeros, pero Stan Lee, cuando le presentó las páginas, se mostró reacio a lo que le había mostrado, ¿no? Porque había cambiado cosas de la iconografía de Thor, de Asgard. Había realizado unos cambios que Stan Lee no estaba de acuerdo. Stan Lee estaba un poco obsesionado con esta serie porque era su creación
y quería que todo fuera perfecto. Entonces parece ser que estos cambios no le sentaron bien. No lo aceptó, le puso muchas pegas a Buscema. Buscema fue con mucha ilusión. Y Stan Lee le puso muchas pegas. Le dijo que no le gustaba esto, tal, que tal, que no sé. Entonces él salió, después de presentar las páginas, pues salió muy desmoralizado, ¿no? Porque él había presentado su arte, ¿no? Ahí, en este cómic. Y Stan Lee se lo había rechazado, ¿no? Sigue teniendo cierto parecido a Kirby, pero ya no es igual. Ya nos muestra pues un Asgard más tirando a Camelot, ¿vale? Una iconografía más medieval, menos futurista, que es lo que hacía Kirby. Y nos hace perdón, algunas páginas pues que son sublimes, ¿no? Con animales, rodeados de animales. Estamos en 1960 y con este número 4, creo que es el 68, voy a mirarlo, ¿vale? Con este número 4 estamos en el 69. En febrero de 1969 se publicó, ¿vale? Años después, el señor Stan Lee, pues iban a reeditar el Estela Plateada y revisando pues aquello, le llamó a Buscema y le dijo que ese número 4 precisamente, que tanto le había criticado y que tanto le había desmoralizado, porque eso hizo que John Buscema volviera otra vez al estilo de Kirby. En vez de desarrollar su propio estilo, al echarle la bronca, entre comillas, Stan Lee a Buscema sobre ese número, hizo que se retrayera y empezara otra vez, diré, pues seguiré como hasta antes y que os zurzan, ¿no? Que es lo que pensó. Y se lió a volver a dibujar como dibujaba antes, ¿no? En vez de desarrollar su estilo, ¿no? Que años después en Conan pues lo pudo desarrollar más, ¿no? Y a todo el mundo le encantó y todos conocemos el Conan de John Buscema, que por cierto, hablando de Conan, aquí sale quizá los primeros dibujos de Conan de Buscema, porque Buscema lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Veis este señor que tira la espada? Pues este señor es el primer Conan de Buscema en el año 69. Seguramente Buscema ya habría oído, porque el primer cómic de Conan es del año 70, ya habría oído que había una serie por ahí que era Conan, ¿no? Y como se estuvo barajando si era Barry Windsor Smith o John Buscema quien dibujaba esa serie, seguramente Buscema ya habría oído que habría un Conan. Entonces él plasmó a Conan, ahí lo tenemos, antes de que empezara la serie, ¿vale? Aquí lo tenemos con Thor, ahí lo tenemos luchando contra otro, ¿no? No es Conan, no tiene su nombre de Conan, pero la iconografía es de Conan total. O sea, él ya tenía a su Conan en la cabeza, ¿no? Aquí sale alguna otra viñeta más, en la que sale él, que es una especie de guerrero de Thor. Una maravilla de número, el número 4, y un número que no puede faltar, ¿no? En cualquier colección, cualquier coleccionista de cómics, ¿no? Que le guste un poquito, pues eso. Pues esto de lo que hablamos nosotros aquí, ¿no? Se van sucediendo los números. La verdad es que los 10, 12 primeros números son fenomenales, ¿no? Luego ya nos van metiendo otro tipo de héroes. Incluso más adelante nos meten algo más de pijameo, cosa que a mí no me gusta, pero bueno, los primeros 10, 12 números son fenomenales, o sea, con un personaje que hay momentos en los que se convierte en un poco
repelente, ¿no? Porque, no repelente, pero sí cansino, porque está muy deprimido, siempre está, se echa a llorar, eh, siempre tiene esos dilemas, porque es que yo estoy aquí y tal, y resulta a veces incluso un poco pesado, ¿no? Un poco pesado. Pero bueno, quitando eso, las historias son muy buenas y está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Qué cositas más podemos decir de esta serie? Así, pues poco más, ¿no? Poco más que bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Sabemos, ves, aquí sale la Abominación, incluso en algún sitio ya empieza a salir Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, pues lo típico, ¿no? Aquí con el Spider-Man Buscema, que odiaba dibujar a Spider-Man, porque lo tenía que estar corrigiendo cada 2 por 3, odiaba el pijameo en sí. Y eso, hasta que ya en el número 17, pues ya le dieron el cómic a Jack Kirby, el creador original, nos hizo un número, ¿vale? Un número, pues que, y yo que creo que quedó bastante claro que Stan Lee no se equivocaba al haberle dado la serie a Buscema, ¿no? Porque el Estela Plateada de Jack Kirby, que está muy guay, y mola mucho, el dibujo de Kirby, del gran Kirby, no le llega al de Buscema, ¿no? Por lo menos en este personaje, que ya se nos había metido en la retina, ¿no? La edición española. La edición española se creó, aquí salió en el 71-72, en la edición de Vértice, ¿vale? Salió con una portada completamente distinta, creada por López Espí, muy chula, muy chula. Yo no tengo ese número, pero sí tengo la portada por aquí. Es esta de aquí. Esta portada de aquí es la que salió en la primera edición en España de Estela Plateada, que se llama Estela Plateada gracias a Fernando M. Sesen, que era el traductor para ediciones Vértice de aquella época. Y en vez de llamarse, porque el nombre original es Silver Surfer, el surfista plateado. Si se llamara el surfista plateado, pues yo creo que pega más Estela Plateada, ¿no? Pues Fernando M. Sesen nos lo bautizó Estela Plateada, y creo que muy acertadamente, ¿no? La verdad es que queda mucho mejor. Esa portada, pues eso, que está en los tomos Vértice, muy distinta por López Espí, ¿vale? Muy distinta a la original en cuanto a los fondos, muy parecida a la realmente original, ¿no? Hay ese mundo muy chulo, muy chulo. Una portada muy chula, ¿no? Más cositas. Bueno, el personaje se quedó un poco ahí en stand-by hasta los años 80, ¿no? Otra edición muy bonita que tengo yo, os la voy a enseñar, es esta. Este es el Art Edition de Estela Plateada, el Artist Edition, todavía se puede encontrar, bastante baratito, por ahí por Wallapop y tal, porque es un Limited Edition, un formato grande, ¿vale? Muy chulo, y que nos merece la pena. Pues, no sé, te tiene que gustar mucho el personaje, ¿no? Porque precisamente las historias está lleno de escáneres de los originales, precisamente las mejores historias no vienen aquí, que es la número 4. Aquí ya empiezan con el número 5, ¿vale? Lo que incluye es esto, ya os voy a enseñar un poquito, aún así está muy bien. El 5, el 6 y el 8, ¿vale? 5, 6 y 8. El 5 también es una maravilla. En cuanto a dibujo de Buscema y todo, yo es que soy muy aficionado al dibujo de Buscema, y
me encanta todo lo que pueda haber dibujado, ¿no? Esta manera de dibujar, y para mí tener escáneres de originales, porque nunca voy a poder tener un original y tampoco lo deseo gastarme el dinero que puedan valer, pues tener este libro que son sobre escáneres de originales, pues me parece pues muy guay, ¿no? Este número 5, que es increíble, está increíblemente dibujado. Enseñaré un poquito más. Entonces, pues no lo sé si merece la pena, no lo sé. Las portadas quizá. Vale, escáneres. Se ven las correcciones que tuvo que hacer, anotaciones, pues lo típico, ¿no? Lo que se ve. Y no tienen todas las páginas, algunas páginas pasa esto, ¿vale? Que ya no tienen las páginas originales, probablemente porque se han vendido a particulares y entonces lo reproducen de un mismo cómic, y además viene en castellano. Son las páginas originales rotuladas, ¿vale? Los bocadillos en castellano. Está muy bien, aunque bueno, creo que hubiera sido más original, ¿no? Que fueran al inglés, pero bueno, es así. Merece la pena, pues para alguien que realmente le guste, ¿no? Le guste esto. Y ves, aquí por ejemplo vienen escáneres al inglés de las originales, pero en las primeras vienen en castellano. Y un poquito, pues pasamos a otro tema, ¿no? Entonces un poquito, si queréis lo cogéis, y si no, pues no pasa nada. Se me ha caído el árbol de Navidad, lo vuelvo a poner aquí en su sitio. Bueno, nos vamos ya a los años 80. En los años 80 fue donde tuvo un poco, se reavivó un poquito el tema de Estela Plateada, pues saliendo algunas pequeñas historias, que sale alguna aquí, en este Marvel Heroes sale alguna aquí, una concretamente corta, de 8 páginas, también de John Buscema y Roy Thomas. Esto fue en el año 80. Esta de aquí, la respuesta. Aquí al dibujo estaba John Buscema y al guión estaba Stan Lee. Un dibujo muy espectacular, una historia muy corta, ¿vale? Pero con un color así ya más propio de la época, más moderno, ¿no? Más currado. Bueno, y luego viene alguna historia también cómica que hicieron Severin y Roy Thomas y Severin también, cómica sobre el personaje, que se hizo en el año antes de que, cuando salió el número 1 y 2. Y ya vamos a pasar a la siguiente novela gráfica que merezca la pena que se hizo, que fue esta. Creo que todavía está disponible. El día del juicio ha estado descatalogada mucho tiempo. Nos la reeditaron hace poco Panini y creo que está disponible. Un precio muy bueno, creo que cuesta 18 euros. ¿Vale? Esta novela gráfica. Esta es del año 1988. Stan Lee y John Buscema se volvieron a juntar para hacer esta novela gráfica. Es una idea de John Buscema, ¿vale? Y un proyecto de John Buscema. Luego se le añadió pues Stan Lee pues para el guión y los diálogos, y pues el color Max Schell, ¿vale? También está por ahí Tom DeFalco y bueno. Entonces es una novela gráfica muy, muy espectacular. Esta edición me encanta, está muy bien editada, muy bien impresa. Es una novela gráfica que está todo a una página o splash page, ¿vale? Todo de dibujo puro de John Buscema, ¿vale? Un color muy bueno, porque es un color que no usa colores demasiado llamativos, son como colores apagados, pero que nos dejan
pues eso, apreciar el dibujo de Buscema al 100%, ¿no? Todo el cómic es así. Es página, página, página completa, página completa. El guión no es nada del otro mundo, es muy sencillito, pero bueno, salen los personajes principales, que son Galactus, Mephisto, Estela Plateada y el heraldo nuevo que tenía Galactus en esta época, que ya habían creado en el volumen el que fuera, que no lo tengo, que es Nova, ¿no? Nova, que es el nuevo heraldo de Galactus. Una novela gráfica de verdad que merece mucho la pena, ya os digo, está muy bien impresa, muy bien impresa. Me encanta cómo está impresa porque lo veo al trasluz, esta tinta, y tiene un papel satinado que le va estupendamente al color, a este color, y me parece una obra maestra de Estela Plateada. Es una página, ya te digo, son todo páginas y dobles páginas. Estoy buscando una doble página, porque hay alguna, no muchas, casi todas son páginas, pero quizá no la veo. Sé que hay alguna, pero ahora mismo no la veo. Mira, aquí hay una. Aquí hay una splash page a doble página. Galactus y Mephisto. La batalla, Dios contra el demonio. Ahí está. Bueno, si queréis cogerla, os gusta el personaje, totalmente recomendable para un fan de Buscema. ¿Qué más cositas tengo por aquí? Tengo para un segundo vídeo, ¿vale? Que no va a venir a cuento ahora, sobre Estela Plateada, que vendrá más adelante. Porque tengo pedido una novela gráfica que también se editó en esta época, que fue con Moebius como dibujante. Se llama Parábola, está disponible en un must-have. Yo de momento no lo tengo pedido, ¿vale? Porque ha estado descatalogado también en tiempo, pero hace poco lo han reeditado y lo tengo pedido. A ver si me llega y puedo hacer ese segundo vídeo en el que también incluiré otra etapa de Estela Plateada que está aquí. Este pedazo de volumen, Dan Slott, ¿vale? El guionista nos hizo todo este tochal, que lo hablaremos en otro momento, porque este merece también una buena reflexión. Ahora simplemente os voy a mostrar una novela gráfica más que tengo, que es esta, ¿vale? Últimamente estamos hablando mucho de un dibujante que es Esar Ribic, ¿vale? Creo que es búlgaro, creo que sí, o bueno, de algún país del este, ahora mismo no sé cuál es, como Moldavia, no sé. El caso es que esta es una pedazo de edición que pertenece a Grandes Tesoros Marvel. Seguramente conoceréis la edición. Solo que esta está todavía en oferta. Originalmente cuesta 35 euros porque es un tamaño tabloide enorme, ¿vale? Yo qué sé, coger un comic book, mirar un comic book y mirar el tamaño tabloide, ¿no? Es casi el doble en proporción de lo que ocupa estos cómics, ¿no? Aparte que la sorpresa final que la enseñaré luego. Entonces es un cómic de Esar Ribic, ¿vale? Y Straczynski, un tío que ha hecho guiones para películas y bueno, a mí el arte pictórico de Esar Ribic es que este hombre no hace cómics, hace cuadros directamente. O sea, ni Alex Ross ni nada. Porque Alex Ross es un tío muy estático, dibuja muy bien, pero es muy estático, muy pose. Y para el cómic no lo veo yo, para portadista y para esto lo que quieras. Pero Esar Ribic nos hace un cómic aquí brutal. O sea, y en este tamaño más todavía. O sea, cómo dibuja Esar Ribic, cómo controla el color. Yo creo que también lo hace él, voy a mirar. Exactamente, el color es suyo también. Es que el color
el color para este cómic lo es todo, o sea, lo es todo. Aquí al principio salen los Cuatro Fantásticos, pero solo al principio, ¿no? Luego ya se mete por medio Galactus, la epopeya cósmica, las divulgaciones filosóficas de Estela de Plateada, ¿no? Estela Plateada, pues aquí, pues lo está pasando mal, ¿no? Porque cree que va a morir, o va a morir, y bueno, se encuentra con Spidey. Pero bueno, la mayor parte del cómic es una divagación, ¿no? de sus problemas morales que le acusan constantemente, ¿no? Es un personaje que siempre está torturado. Su vida es una tortura constante porque quiere siempre lo que no tiene, ¿no? A pesar de que es un tío que tiene un espíritu muy budista y muy distendido para ciertas cosas, para otras pues le está siempre consumiendo, ¿no? La duda, el qué hacer, ¿no? Lo típico de un héroe, ¿no? Que tiene mucho poder, pues la responsabilidad, ¿no? El qué hacer, el qué es el bien, qué es el mal, ¿no? Discernir, bueno. Lo que os digo, esto aparte que este cómic está todavía de oferta, está a la mitad, costaba 35 euros, pero está rebajado. Yo lo he visto hace poco y sigue estando rebajado, porque este ya lo compré hace meses a 18 euros, 18 euritos, ¿vale? Tamaño tabloide, o sea, como la novela gráfica que he enseñado antes, pero tamaño tabloide, ¿no? Y luego viene la portada, señoras y señores. La portada es un desplegable así de grande. Así de grande, que es un póster. Un póster que se puede marcar si lo planchas, si lo pones bien. Aquí media gran ilustración. Perdón, porque está al revés. Media gran ilustración, ¿no? Galactus, tal. Bueno, yo de esto paso de ponerme pósters y tal, pero bueno, igual a alguno, pues yo que sé, le mola tener, que le guste Spider-Man, y la plateada, pues le mola tener esto, ¿no? Y un poquito esto es todo, muchachos, lo que tenía que analizar. Espero que os resulte ameno. Ya sé que hoy no hablamos de bárbaros ni Robert y Howard, hablamos de un personaje que quizá no a todo el mundo le resulte interesante. Si las estrellas se alinean y los planetas convergen, este domingo pues estaremos otra vez en el rincón del cimmerio de mi amigo Justo, pues comentando sus directos del año y enseñando algunas cositas. Me imagino que algunos pues ya me iréis viendo poco a poco por allí, pues que voy saliendo en los directos. Hemos hecho uno de Solomon Kane, hicimos uno con José Villarrubia como invitado, que fue el último el domingo pasado, sobre el Conan Rey de Dark Horse, ¿vale? Que es súper interesante. Analizamos toda la obra, damos todos nuestra opinión y es muy, muy ameno, ¿no? Un poquito este es el programa que tenía preparado. No sé si nos veremos antes de fin de año, si no, feliz año nuevo, que no se me olvide. Que os comáis las uvas y que os siente bien la nueva entrada del año con nuevos retos y nuevas lecturas, ¿no? Y un poquito eso es todo, amigos. Dale al like si te ha gustado. Nos vemos en la siguiente.